El anuncio que paralizó al mundo. Aitana Bonmatí rompe el silencio. En una tarde aparentemente tranquila, cuando el mundo del fútbol femenino parecía seguir su curso habitual entre entrenamientos, competiciones y entrevistas rutinarias, una noticia irrumpió como un rayo inesperado. Aitana Bonmatí estaba a punto de casarse. Pero no fue solo el hecho en sí lo que causó conmoción, sino la forma en que se reveló, cargada de misterio, emoción y un halo de secreto cuidadosamente guardado durante meses. Aitana, conocida por su elegancia en el campo, su inteligencia táctica y su personalidad reservada fuera de él, nunca había sido una figura asociada a escándalos ni titulares sensacionalistas. Su vida privada siempre había permanecido en un segundo plano, protegida con una discreción casi impenetrable. Por eso, cuando decidió hablar, el impacto fue aún mayor. Todo comenzó con una publicación aparentemente inocente en sus redes sociales. Una fotografía en blanco y negro, tomada al atardecer, mostraba su silueta frente al mar, sin maquillaje excesivo, sin uniforme, sin trofeos. Solo ella. Y en el pie de foto, una frase que dejó a millones sin palabras. Hay decisiones que cambian el rumbo de tu vida, y esta es la mía. En cuestión de minutos, la imagen acumuló cientos de miles de reacciones. Los comentarios no tardaron en aparecer. Especulaciones, teorías, mensajes de cariño y, sobre todo, preguntas. ¿Se retiraba? ¿Cambiaría de club? ¿Había sufrido alguna lesión? Nadie imaginaba aún la verdadera dimensión de lo que estaba por venir. Horas después, llegó la confirmación. En una entrevista exclusiva concedida a un medio español, Aitana, con una serenidad que contrastaba con el terremoto mediático que estaba generando, pronunció las palabras que darían la vuelta al mundo. Sí, me caso. El silencio que siguió a esa declaración fue tan ensordecedor como el estallido posterior. Las redes sociales explotaron. Los medios internacionales comenzaron a replicar la noticia. Los aficionados, tanto del fútbol como de su figura, quedaron en shock. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Aitana no reveló de inmediato la identidad de su pareja. Y ese detalle fue, quizás, el elemento que más alimentó la intriga. Durante años, su vida sentimental había sido objeto de especulación, pero nunca de confirmación. Algunos la vinculaban con figuras del deporte, otros con personas completamente ajenas al mundo mediático. Sin embargo, ella siempre había mantenido el silencio, hasta ahora. En la misma entrevista, dejó caer una frase que encendió aún más la curiosidad. No es alguien que esperen, pero es alguien que me ha cambiado la vida. Esa declaración fue suficiente para desatar una ola de teorías. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada palabra. Periodistas deportivos se convirtieron, por un momento, en investigadores de la vida privada, y los fans, fieles y apasionados, comenzaron a reconstruir pistas del pasado, fotos antiguas, viajes, coincidencias. Mientras tanto, Aitana permanecía en calma. Lejos del ruido mediático, continuaba con su rutina. Entrenamientos, partidos, compromisos profesionales, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Fuentes cercanas a su entorno comenzaron a revelar detalles. Según estas informaciones, la relación llevaba más de 2 años consolidándose en secreto. Una historia construida lejos de los focos, basada en la confianza, la complicidad y una conexión profunda que iba más allá de lo superficial. Se hablaba de viajes discretos, de encuentros en ciudades donde nadie esperaba verlos, de una historia de amor que creció en silencio, protegida del juicio público. Y entonces llegó el siguiente giro inesperado. Un periodista filtró que la pareja de Aitana no pertenecía al mundo del fútbol. Ni jugador, ni entrenador, ni directivo. Era alguien completamente ajeno a ese universo. Una persona que, según se decía, había conocido en un contexto totalmente distinto. Casi casual. Ese detalle cambió la narrativa. Ya no se trataba solo de una boda.
Era una historia de amor que rompía con todas las expectativas, con todos los esquemas que el público había construido alrededor de ella. Las reacciones no se hicieron esperar. Compañeras de equipo, figuras del deporte y celebridades comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Algunos llenos de emoción, otros de sorpresa, pero todos coincidiendo en algo. Aitana había tomado una decisión valiente, porque en un mundo donde cada paso es observado, cada palabra analizada y cada gesto interpretado, elegir amar en secreto y luego anunciarlo de forma tan directa era, sin duda, un acto de valentía. Sin embargo, no todo fueron aplausos. También surgieron críticas, voces que cuestionaban el momento del anuncio, su impacto en su carrera, incluso su elección de mantener en secreto la identidad de su pareja. Pero Aitana, fiel a su estilo, no respondió. Su silencio, una vez más, hablaba por ella. Mientras tanto, los preparativos de la boda comenzaban a tomar forma. Aunque los detalles eran escasos, se filtró que sería una ceremonia íntima, lejos de los grandes focos, rodeada únicamente de las personas más cercanas. Un evento que, según quienes la conocen, reflejaría perfectamente su esencia. Elegante, sencilla y profundamente auténtica. Pero lo que realmente mantenía al mundo en vilo era una sola pregunta. ¿Quién era la persona que había conquistado el corazón de Aitana Bonmatí? Esa respuesta prometía ella y topos tatella boyisa. Pronto. Y así, con el mundo entero pendiente de cada movimiento, cada pista y cada palabra, comenzaba una historia que no solo hablaba de amor, sino también de identidad, valentía y la decisión de vivir según las propias reglas. Porque si algo había dejado claro Aitana con este anuncio, era que incluso las figuras más públicas tienen derecho a guardar secretos, hasta que deciden que ha llegado el momento de revelarlos. Y ese momento apenas estaba comenzando. La verdad sale a la luz, el nombre que nadie esperaba. Tras el anuncio que dejó al mundo en estado de shock, el silencio de Aitana Bonmatí se convirtió en el centro de todas las miradas. Cada día que pasaba sin revelar la identidad de su pareja, aumentaba la tensión mediática. Los rumores crecían, las teorías se multiplicaban y la presión se hacía cada vez más intensa. Durante semanas, el misterio se mantuvo intacto. Los programas de televisión analizaban cada gesto suyo en los partidos. Los periodistas deportivos revisaban entrevistas pasadas en busca de pistas ocultas. Incluso sus compañeros de equipo fueron interrogados en ruedas de prensa, aunque todos respondían con sonrisas evasivas o frases cuidadosamente medidas. Si Aitana no lo ha dicho, no nos corresponde a nosotros hacerlo. Pero el mundo no estaba dispuesto a esperar indefinidamente. Una noche, todo cambió. Fue durante una gala benéfica en Barcelona, a la que Aitana asistió sin previo aviso. Vestida con un elegante traje negro, lejos de su imagen habitual como futbolista, caminó por la alfombra roja con una serenidad que contrastaba con la expectación del momento. Las cámaras la seguían, los flashes no cesaban. Pero había algo diferente. No estaba sola. A su lado, una figura desconocida para el gran público. Una presencia discreta, pero firme. Alguien que no buscaba protagonismo, pero que claramente ocupaba un lugar importante en su vida. El murmullo comenzó de inmediato. ¿Quién era esa persona? Los fotógrafos intentaron captar cada ángulo, cada detalle. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Alguien gritó desde la multitud. «¿Aitana es tu pareja?» Por primera vez desde el anuncio, Aitana se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, miró a la persona a su lado y sonrió. No fue una sonrisa cualquiera, fue una confirmación silenciosa. Pero lo que vino después superó todas las expectativas. Tomó su mano. Ese gesto, tan simple y a la vez tan poderoso, fue suficiente para desatar una auténtica explosión mediática. En cuestión de segundos, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes, vídeos y comentarios. La noticia ya no era un misterio. Aitana había aparecido públicamente con su pareja. Y entonces, el nombre salió a la luz. No era una celebridad. No era una figura del deporte. No era alguien conocido. Era una persona completamente fuera del radar mediático.
Según las primeras informaciones, se trataba de alguien vinculado al mundo del arte y la creatividad. Una mente brillante, pero acostumbrada a trabajar lejos de los focos. Alguien que, según fuentes cercanas, había conocido a Aitana en un momento crucial de su vida. El contraste no podía ser mayor. Mientras Aitana vivía bajo la presión constante del éxito, los títulos y la exposición pública, su pareja representaba todo lo contrario. Tranquilidad, anonimato, estabilidad. Y quizás ahí estaba la clave. Fuentes cercanas comenzaron a revelar detalles de su historia. Se hablaba de un encuentro casual, casi insignificante en apariencia, pero que marcó el inicio de algo profundo. Una conversación que se prolongó más de lo esperado. Una conexión inmediata, difícil de explicar. Desde ese momento, todo cambió. Aitana, que siempre había sido extremadamente reservada, encontró en esa persona un espacio seguro. Un lugar donde podía ser ella misma, sin etiquetas, sin expectativas, sin presión. Pero mantener esa relación en secreto no fue fácil. Hubo momentos de tensión. Viajes organizados con extrema discreción. Encuentros en lugares alejados de la atención mediática. Incluso, según algunas fuentes, decisiones difíciles para proteger la relación de la exposición pública. Porque no se trataba solo de amor, se trataba de equilibrio. Mientras su carrera alcanzaba niveles históricos, con reconocimientos internacionales y un impacto cada vez mayor en el fútbol mundial, su vida personal se convertía en un refugio silencioso. Un contraste necesario para sostener el ritmo de una vida extraordinaria. Sin embargo, todo secreto tiene un límite, y Aitana decidió que había llegado el momento de dejar de esconderse. En una segunda entrevista, publicada apenas horas después de su aparición pública, rompió definitivamente el silencio. No quería que mi vida personal fuera un espectáculo, pero tampoco quería seguir ocultando algo tan importante para mí. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de respeto y admiración, porque no era solo una revelación. Era una declaración de principios. Aitana no estaba pidiendo permiso, no estaba buscando aprobación. Estaba simplemente compartiendo una parte de su vida que, hasta ahora, había decidido mantener en privado. Y el público poco a poco comenzó a entenderlo. Las críticas disminuyeron. Los mensajes de apoyo aumentaron. Y lo que inicialmente había sido un escándalo mediático comenzó a transformarse en una historia de amor admirada. Pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Cómo había logrado mantener esa relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué impacto tendría este anuncio en su carrera? Y, sobre todo, ¿cómo sería la boda? Las especulaciones no tardaron en surgir. Se hablaba de una ceremonia íntima, pero también de posibles invitados de alto perfil. De un evento sencillo, pero cargado de significado. De una celebración que, como su historia, rompería con todas las expectativas. Mientras tanto, Aitana seguía adelante. En el campo, su rendimiento no disminuyó. Al contrario, parecía jugar con una nueva energía, una nueva motivación. Como si haber hecho pública su verdad le hubiera liberado de una carga invisible. Y fuera del campo, su imagen también evolucionaba. Ya no era solo la futbolista brillante. Era una mujer que había decidido tomar el control de su narrativa. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Porque según fuentes cercanas, la boda no sería solo una celebración de amor, sino también un evento que marcaría un antes y un después en su vida. Un punto de inflexión, un nuevo comienzo. Y con el mundo entero observando, cada detalle se convertía en noticia, cada gesto en titular, cada palabra en análisis. La historia, lejos de calmarse, apenas comenzaba a intensificarse. Y lo que vendría a continuación, nadie estaba preparado para ello. El punto de ruptura, presión, dudas y una decisión que lo cambia todo. La historia que comenzó como un anuncio inesperado y continuó con una revelación sorprendente, pronto entró en una fase mucho más compleja. Para Aitana Bonmatí, lo que parecía ser un momento de felicidad absoluta empezó a transformarse en un torbellino emocional difícil de controlar. Porque el amor, cuando se vive bajo la mirada constante del mundo, deja de ser solo una historia personal y se convierte en un fenómeno público. Tras la aparición oficial con su pareja, la calma duró poco. Los medios,
que al principio celebraban la historia como un relato romántico fuera de lo común, comenzaron a cambiar el tono. Las preguntas se volvieron más incisivas, los análisis más profundos y las especulaciones más agresivas. ¿Era realmente una relación estable? ¿Podría sostenerse bajo tanta presión mediática? Estaba afectando su rendimiento deportivo. Cada partido de Aitana empezó a ser examinado con lupa. Cada gesto en el campo era interpretado. Cada expresión facial, analizada. Incluso los momentos más insignificantes se convertían en titulares. Y fuera del campo, la situación no era más sencilla. Su pareja, que hasta hacía poco vivía en el anonimato, comenzó a experimentar el peso de la exposición. Fotografías robadas, rumores sin fundamento, historias inventadas. Todo formaba parte de un nuevo escenario para el que nadie estaba preparado. Fuentes cercanas hablaban de momentos de tensión, discusiones inevitables, diferencias en la forma de afrontar la situación. La presión no venía solo de fuera, sino también desde dentro de la relación, porque no era lo mismo amar en secreto que amar bajo los reflectores. Aitana, acostumbrada a la presión del fútbol de élite, intentaba mantenerse firme. Pero esta vez el desafío era diferente. No se trataba de ganar un partido, ni de superar a un rival. Se trataba de proteger algo mucho más frágil, algo mucho más importante. En una entrevista posterior a un partido clave, su lenguaje corporal lo decía todo. Aunque sus palabras eran correctas, medidas, profesionales, había algo distinto en su mirada. Cuando un periodista le preguntó directamente sobre cómo estaba afectando la situación a su vida personal, su respuesta fue breve. No todo es tan fácil como parece. Esa frase, aparentemente simple, desató una nueva ola de interpretaciones. Algunos lo vieron como una señal de debilidad. Otros, como una muestra de honestidad. Pero para quienes la conocían de verdad, era un indicio claro de que algo no estaba bien. Mientras tanto, en el entorno del equipo, también comenzaron a surgir comentarios. Compañeras preocupadas por su estado emocional, técnicos atentos a cualquier cambio en su rendimiento. El club, aunque discreto, seguía de cerca la situación. Porque cuando una figura como Aitana se ve afectada, el impacto trasciende lo personal. Y entonces llegó el momento más difícil. Una noche, lejos de las cámaras, lejos de los titulares, tuvo lugar una conversación que cambiaría el rumbo de todo. No hubo testigos, no hubo grabaciones, solo dos personas enfrentándose a una realidad que ya no podían ignorar. Según fuentes cercanas, fue una conversación larga, intensa, cargada de emociones. Se hablaron de miedos, de expectativas, de sacrificios, de lo que estaban dispuestos a perder y de lo que no podían permitirse perder. Porque amar, en ese contexto, implicaba decisiones difíciles, y no todas tenían un final feliz. Los días siguientes fueron extraños. Aitana redujo su actividad en redes sociales. Sus apariciones públicas se limitaron estrictamente a compromisos profesionales. Su pareja, por su parte, desapareció completamente del foco mediático. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era un silencio de misterio, sino de incertidumbre. Los rumores no tardaron en reaparecer. Algunos hablaban de una posible ruptura, otros de una crisis temporal. Incluso hubo quienes afirmaban que la boda podría cancelarse. Nada estaba confirmado, pero todo parecía posible. En el campo, Aitana seguía rindiendo a un nivel extraordinario. Sin embargo, quienes la observaban con atención notaban pequeños detalles. Una celebración más contenida, una mirada perdida tras el pitido final, una conexión diferente con sus compañeras, como si algo en su interior estuviera cambiando. Y entonces, cuando la incertidumbre alcanzaba su punto más alto, ocurrió algo inesperado. En medio de ese silencio publicó una nueva imagen. No era una foto cualquiera. No era un mensaje ambiguo. Era una decisión. En la imagen se la veía de espaldas, caminando hacia un lugar abierto, sin un destino claro. Pero lo que más llamó la atención fue que el texto que la acompañaba. A veces, para avanzar hay que detenerse y elegir de nuevo. El impacto fue inmediato. ¿Qué significaba eso?
¿Era una señal de ruptura o el inicio de algo nuevo? Las interpretaciones se multiplicaron. Los medios volvieron a encender el foco. El público, una vez más, quedó atrapado en la incertidumbre. Pero esta vez había algo diferente. No había confirmaciones. Decaciones. Solo una sensación clara. La historia había llegado a un punto de no retorno. Y lo que vendría después no sería simplemente una continuación. Sería un desenlace, un final o un nuevo comienzo. Porque cuando todo parece desmoronarse, es cuando las decisiones más importantes se toman. Y Aitana estaba a punto de tomar la suya. El amor que resistió todo. Una boda que emocionó al mundo. Cuando parecía que la historia de Aitana Bonmatí se desmoronaba lentamente entre rumores, silencios y dudas, nadie imaginaba que lo que estaba ocurriendo en realidad era algo mucho más profundo. Una reconstrucción desde dentro. Porque lo que el mundo interpretó como una posible ruptura fue en realidad una pausa necesaria. Tras días de incertidumbre, lejos de las cámaras y del ruido mediático, Aitana tomó una decisión. No fue impulsiva, no fue emocional, fue consciente. Eligió quedarse, eligió luchar, eligió amar. Según fuentes cercanas, después de aquella conversación decisiva que marcó el punto de quiebre, ambos entendieron algo fundamental. El problema no era la relación, sino la forma en que el mundo la estaba invadiendo. Y entonces hicieron lo más difícil de todo, volver a empezar. Pero esta vez con reglas nuevas, más límites, más protección, más verdad. Aitana, que siempre había sido fuerte en el campo, mostró una fortaleza aún mayor fuera de él. Aprendió a separar lo público de lo privado, a no dejar que los titulares definieran su historia, a no permitir que la presión externa destruyera lo que había construido con tanto cuidado. Y su pareja, por su parte, también dio un paso adelante. Dejó de huir del foco, sin dejar de ser quien era. Porque amar a alguien como Aitana no significaba convertirse en figura pública, pero sí implicaba aceptar que el anonimato absoluto ya no sería posible. Y así, poco a poco, el equilibrio comenzó a regresar. Las señales fueron sutiles al principio. Una aparición conjunta en un evento, sin esconderse. Una mirada cómplice captada por las cámaras. Una sonrisa que ya no parecía forzada. Y luego, llegó el momento que nadie esperaba tan pronto. En una mañana soleada, sin anuncios previos, sin campañas mediáticas, sin exclusivas filtradas, Aitana publicó una nueva imagen. Pero esta vez no había ambigüedad. Era una fotografía sencilla, íntima, poderosa. 2 manos entrelazadas, un anillo brillante y una frase que lo decía todo. Sí, seguimos adelante. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron una vez más, pero esta vez no con dudas, sino con emoción. Los mensajes de apoyo se multiplicaron. Las críticas desaparecieron casi por completo, y lo que antes era incertidumbre, ahora se convertía en una historia de resiliencia. La boda ya no era un rumor, era una realidad. Los preparativos comenzaron de forma discreta, pero con un significado especial. No sería una ceremonia ostentosa, no habría cientos de invitados, no sería un espectáculo mediático. Sería, simplemente, real. El lugar elegido fue un entorno natural, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Un espacio abierto, rodeado de naturaleza, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, entre árboles, luz suave y silencio, se construyó el escenario perfecto para un momento irrepetible. Los invitados fueron pocos, pero esenciales. Familiares cercanos, amigos de confianza. Algunas compañeras de equipo que habían estado a su lado en los momentos más difíciles. No hubo alfombra roja, no hubo cámaras oficiales, pero hubo algo mucho más importante. Verdad. El día de la ceremonia, Aitana apareció sin artificios. Elegante, sí. Radiante, sin duda. Pero sobre todo, auténtica. No era la estrella del Lola del fútbol. No era la figura pública. Era una mujer enamorada. Cuando caminó hacia el altar,
El silencio lo llenó todo. No un silencio incómodo, sino uno cargado de emoción. Cada paso representaba todo lo que había vivido. La presión, las dudas, el miedo. Y finalmente, la decisión. Y allí estaba esa persona, esperando. Sin protagonismo, sin necesidad de reconocimiento, pero con una presencia que lo decía todo. El momento en que sus miradas se cruzaron fue suficiente para entender que todo había valido la pena. Los votos no fueron largos, no fueron teatrales. Fueron sinceros. Hablaron de paciencia, de respeto, de aprender a amar incluso en los momentos más difíciles. Y cuando finalmente dijeron sí, no fue solo un compromiso. Fue una victoria contra el ruido, contra el juicio, contra el miedo. El beso que selló la ceremonia no fue solo el final de una boda, fue el cierre de un capítulo lleno de incertidumbre y el comienzo de una nueva etapa. Después de la ceremonia, no hubo grandes fiestas, solo risas, abrazos, música suave y una sensación de calma que contrastaba con todo lo que habían vivido. Y quizás eso fue lo más impactante de todo. No hubo escándalo, no hubo drama, solo amor. Días después, Aitana volvió al campo, pero algo había cambiado. Su juego seguía siendo brillante, pero ahora tenía una ligereza diferente. Una paz que antes no estaba. Como si haber enfrentado la tormenta le hubiera dado una nueva claridad. Y el mundo, que había sido testigo de cada etapa de su historia, ahora la miraba con otros ojos. Ya no solo como una de las mejores futbolistas del mundo, sino como alguien que había demostrado que incluso en medio del caos, es posible elegir el amor y hacerlo funcionar. Porque al final, más allá de los títulos, los premios y la fama, lo que realmente define a una persona son las decisiones que toma cuando todo parece derrumbarse. Y Aitana Bonmatí tomó la suya. No eligió lo fácil, no eligió lo perfecto. Eligió lo real. Y en ese acto, encontró algo que ningún trofeo puede ofrecer. Un final feliz, que en realidad es solo el comienzo.